Elliot Abrams aseguró que el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, tendrá un juicio justo e imparcial en Estados Unidos. El empresario colombiano preso en Cabo Verde es requerido por la justicia norteamericana por sus negociados con el régimen chavista. Los trámites para su extradición ya comenzaron. En caso de que Saab sea extraditado a Estados Unidos, tendrá un juicio justo e imparcial en el que defenderse de los graves cargos por los que ha sido imputado, con todas las protecciones que le brinda la justicia estadounidense, un sistema que, como el de Cabo Verde, es independiente, aseguró Elliot Abrams en declaraciones al diario español ABC. Saab y su equipo de abogados, liderado por el ex juez español Baltasar Garzón, acusan a Estados Unidos y a Cabo Verde de perseguirlo políticamente. Para el máximo responsable, Venezuela e Irán, en el servicio diplomático estadounidense, las alegaciones del aliado de Maduro son erróneas. Lo que ha sido político es la agresiva campaña de mentiras y desinformación que Saab y el régimen de Maduro han montado en sus medios y en las redes sociales en un intento de influir en el proceso judicial e influir en la opinión pública caboverdiana. A pesar de esta presión política, tenemos fe y confianza en la integridad del sistema judicial de Cabo Verde y esperamos que se haga justicia. La solicitud de extradición de Estados Unidos se basa en el Estado de Derecho y en los compromisos comunes que Cabo Verde y Estados Unidos han asumido para combatir el crimen organizado transnacional en virtud de tratados internacionales, agregó. Saab, quien tenía solicitud de captura internacional en Interpol, acusado de lavado de dinero y corrupción en un tribunal de Estados Unidos, fue detenido luego de que el avión privado en el que viajaba, un Bombardier Global 5000 con matrícula T7 JIS, solicitará autorización para aterrizar en Sal con el objetivo de repostar combustible. Cabo Verde era simplemente una parada técnica de un vuelo que lo trasladaba de Caracas a Teherán, capital de Irán. Hoy el mayor temor del empresario es que ese haya sido su penúltimo viaje antes de terminar en suelo norteamericano. Es que, a pesar de todos los recursos que interpuso y continúa presentando su defensa, el Tribunal de Apelación de Barlovento aceptó el 31 de julio su extradición a Estados Unidos. El empresario colombiano, señalado por ser testaferro del dictador Nicolás Maduro, tiene un papel clave en el programa gubernamental Comité Local de Abastecimiento y Producción, que se encarga de la distribución de alimentos subvencionados, muchos de ellos importados, a las familias más desfavorecidas del país. Según la oposición venezolana, el barranquillero de 48 años amasó una fortuna vendiendo al régimen de Maduro miles de toneladas de alimentos de dudosa calidad y con sobrecostos, lo que produjo una millonaria pérdida patrimonial al país. Y de acuerdo con la justicia de Estados Unidos, que lo sancionó junto a familiares de Maduro en 2019 por su presunta participación en un esquema de corrupción, Saab robó cientos de millones de dólares y pagó sobornos para obtener jugosos contratos del Estado venezolano. En los primeros años de Maduro en Miraflores, estas fueron algunas de las fortunas almacenadas por Saab. 120 millones de dólares provenientes de las asignaciones de dólares preferenciales en las denominadas subastas SICAD. Otros 125 millones de dólares con contratos para la venta de materia prima a granel, como maíz, trigo o soya, y un acuerdo por 4.000 millones de dólares para la explotación petrolera con Trenaco, domiciliada en Colombia y Suiza, al frente de la cual estuvo el empresario colombiano Carlos Gutiérrez Roballo, consigna la revista Semana. Por su parte, entre 2016 y 2018, la extensa red de Saab obtuvo contratos por cerca de 1.500 millones de dólares a nombre de Group Gram Limit, registrada en Hong Kong, y Asahi Food, inscrita en Emiratos Árabes Unidos. Esas compañías no solo firmaron acuerdos con el régimen venezolano para las cajas CLAP, también lo hicieron para suministrar medicinas, repuestos y hasta juguetes.
Todo este esquema requirió de sofisticadas estructuras financieras. SAP y sus socios movieron decenas de compañías en Emiratos Árabes y Turquía. Realizaron movimientos bancarios en países como Suiza, Rusia, Bulgaria o Antigua y Barbuda, además de naciones africanas y más recientemente Irán. El pasado mes de mayo se dio a conocer que SAP había sido designado por Maduro para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán. El colombiano ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tarek El Aissami. Según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de $900 millones en oro en 2018. A cambio, Ankara pasó a ser un importante proveedor de alimentos básicos, como pasta, aceite de girasol, harina de trigo, lentejas rojas y leche en polvo para Venezuela. El FBI y la DEA además investigan los vínculos del empresario colombiano, que se extienden a al menos 7 países de América, Europa y Asia. Además de Group Grand Limit, la información que manejan las autoridades norteamericanas también vinculan a SAP como firmas como Sun Properties y Mulberry Project Yatırım en Turquía, Panamá y Emiratos Árabes Unidos son las que más firmas investigadas albergan, con 3 cada uno. Por último, hay 2 firmas colombianas en la mira del FBI y la DEA, Fondo Global de Alimentos LTDA y EMR. Esta extensa red contó además con el aval y la cooperación de Cilia Flores, su esposa de Maduro y sus hijos, conocidos como los Chamos. Por este motivo, en julio de 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a los 3 hijos de Flores, Walter, Yoser y Joswal Gavidia Flores. Los 3 son acusados de recibir sobornos de SAP a cambio de darle acceso a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano. Junto a ellos fueron incluidos en la lista negra de Washington SAP, Pulido, Emanuel Enrique Rubio González, Ishan Ali SAP Certain, Shadi Nain SAP Certain, Mariana Andrea Staudinger Lemoine y José Gregorio Bielma Mora. Este último es exgobernador del estado Táchira, involucrado en estos casos de corrupción que investiga el gobierno norteamericano. Por otro lado, Nicolás Maduro volvió a ordenar el confinamiento en Venezuela. Todos a prepararnos para 7 días de cuarentena verdaderamente radical. El líder chavista continúa con su régimen 7+7 de cierres y reaperturas, mientras los contagios reconocidos por las autoridades continúan en aumento. Nicolás Maduro ordenó este domingo retomar el confinamiento reforzado, vigente desde mediados de marzo para frenar el avance del COVID-19. Por una semana en todo el país, en medio de una escalada de contagios, todos a prepararnos para 7 días de cuarentena verdaderamente radical, expresó el líder socialista en cadena nacional, en una jornada en la que se reportó la muerte de otras 6 personas, así como 922 contagios. Venezuela acumula 45.868 casos confirmados y 381 fallecidos por el nuevo coronavirus. Según cifras oficiales, en medio de una aceleración de contagios en este país de 30 millones de habitantes, el balance oficial, sin embargo, es cuestionado por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch por considerar que la situación es mucho peor. El confinamiento es necesario, continuó Maduro, para seguir batallando duro contra el virus y cortar las cadenas de contagio. Según dijo, la semana de cuarentena tiene carácter radical, consciente, social y voluntaria, destacó. La decisión de retomar el aislamiento una semana se enmarca dentro de un esquema de confinamiento llamado 7+7, vigente desde junio, que alterna 7 días de cuarentena radical, en los cuales todos los comercios son obligados a cerrar salvo los de sectores priorizados como alimentos o salud, con 7 de flexibilización que permiten reactivar el resto de las actividades. Caracas y la mayor parte del país vienen de una semana de flexibilización, mientras que los municipios fronterizos con Brasil y Colombia quedaron exceptuados y permanecieron en cuarentena radical para blindar al país de migrantes venezolanos que están regresando, dijo el domingo pasado la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El régimen socialista asegura que unos 90.000 migrantes han retornado legalmente,
mientras que otros 40.000 han ingresado por caminos ilegales, trochas, tras quedar desempleados por la pandemia. Vacuna rusa. Venezuela se incorpora a la vacuna rusa en los próximos días. Pediremos los voluntarios que hacen falta para ponerse la vacuna y participar por Venezuela en la fase 3 del Sputnik V5, dijo Maduro en la conversación de la Comisión Presidencial para COVID-19. La decisión, según detalló, fue tomada tras una reunión importante entre el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, y la comisión de científicos rusos que está llevando adelante la vacuna Sputnik V.